hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde estudiamos la palabra durante cada día de la semana. Hacemos nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Bienvenidos y antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios para que nuestro estudio pues sea inspirado por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Nos das un día más, nos das una nueva semana, Señor. Y aquí estamos, Padre, estudiando tu palabra y pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar presente con cada uno de nosotros, con mi amigo, mi hermano que está al otro lado, Señor. Y de igual manera, Padre, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y enseñarnos durante este estudio. Bendícenos, Señor, bendice a mi hermano que está al otro lado, a mi amigo que está al otro lado, Padre. Ayúdale en sus necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, una nueva semana con desafíos, Padre. Pero sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, pues todo, Padre, será para bien. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Y el tema del trimestre, como lo hemos dicho antes, es uniendo el cielo y la tierra. Ese es el tema para este trimestre, tema de la lección número 3, ya la tercera semana del trimestre, vida y muerte. Ese es el tema de, de esta semana. Para hoy, domingo 11 de enero, el tema es Cristo será magnificado. Cristo será magnificado. Muy interesante el tema. Y hago mención para iniciar lo que el autor de la cartilla comenta, lo que el autor de la cartilla dice ahí donde hace su comentario, dice, aunque Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban y tampoco era ajeno a la persecución, dice. Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿por qué metían preso a Pablo? ¿Por qué lo metían preso? ¿Tú ya te preguntaste ya te hiciste esa pregunta? ¿Por qué metían preso a Pablo? Y lo voy a comentar así rápidamente para hacer el panorama. Cuando Pablo volvió a Jerusalén, ¿verdad? Y presentó a los dirigentes un informe referente a la predicación del Evangelio entre los gentiles, bueno, en cierta medida eso les produjo una gran alegría, saber que los gentiles estaban siendo alcanzados con el Evangelio de Pablo. Pero al mismo tiempo había cierta preocupación entre los líderes porque, y se lo comentaron a Pablo, le dijeron a Pablo que había informes donde estaban solicitando, bueno, informes donde Pablo le solicitaba a los judíos helenistas, ¿verdad? De otro lugar, y a los conversos gentiles, Pablo les estaba solicitando a ellos o los estaba induciendo a ellos a no seguir la circuncisión y las demás leyes de Moisés. Eso está en el capítulo 21 de Hechos. Ahí encontramos ese relato. Entonces, había ese informe que tenían los dirigentes, ¿verdad? Tenían ya los líderes. Entonces, eso les preocupaba y entonces le dijeron a Pablo. Y ahí está el primer motivo, ¿verdad? Ahí está el primer motivo. Y Pablo desmintió ese informe. ¿De qué manera lo desmintió? Lo desmintió de una manera práctica, sometiéndose a la circuncisión junto a otros que habían, nuevos conversos que habían aceptado. Entonces Pablo se sometió con ellos a la circuncisión para demostrar que no estaba en contra de eso. Pablo no estaba en contra de eso. Entonces con eso, Pablo vota el informe que tenían los líderes.
También a Pablo, ¿verdad? Se le acusa o lo acusaban no solo de predicar contra las costumbres e instituciones judías, sino que también lo acusaban de contaminar el templo por llevar gentiles al templo. Acordémonos que en ese periodo era el periodo de la transición que tenía cuando ya ya no estaba con ellos Jesús, ¿verdad? Entonces la iglesia comenzaba a formarse y habían ciertos prejuicios todavía. Entonces, Pablo era acusado también de contaminar el templo llevando gentiles, ¿verdad? Y cuando el pueblo se enteró de eso, se organizó una turba y esta turba hizo desórdenes porque lo que querían era matar a Pablo. Pero rápidamente los soldados controlaron esa turba y vieron que era a causa de Pablo y en ese momento fue cuando fueron, arrestaron y encadenaron a Pablo. Entonces ahí vemos los motivos por los cuales Pablo había sido apresado. Después de varios días, Pablo quedó en prisión durante 2 años y luego fue llevado a Roma, donde sufrió otro sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Entonces, esos fueron los motivos por los cuales Pablo fue prisionero en Roma. Y en ese periodo fue cuando escribió las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y le envió también la carta a Filemón. Años después eh, salió libre, ¿verdad? Pero años después él fue nuevamente encarcelado. Y tal como dice en la cartilla, y nosotros podemos ver también, Pablo no era ningún delincuente. Eso lo sabemos y ya vimos también los motivos por los cuales Pablo fue encarcelado. Ahora leamos el texto bíblico para nuestro estudio de hoy, que está en Filipenses 1, versículos 19 y 20, y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Pablo, vean la forma en que responde Pablo, porque sé, dijo él, sé que por Pablo estaba seguro que el pueblo estaba orando por él. Los de Filipos estaban orando por él. Entonces, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, oiga, resultará en mi liberación. Pablo estaba seguro que iba a ser liberado, porque sabía que no era ningún delincuente. Y el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre dice. Ahora también dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que saliera libre o no saliera libre, o muriera o vivo, el nombre de Jesucristo iba a ser magnificado. Ese es el tema para el estudio de hoy, ¿verdad? El nombre de Cristo iba a ser magnificado. Pablo, todo lo que hacía, lo hacía para honra y gloria de Dios. Pablo estaba completamente seguro entonces de que no había cometido ninguna falta para estar encarcelado. Y era a los dirigentes a quien no les gustaba lo que Pablo predicaba. Lo vimos en los motivos que mencioné al principio, por eso comencé con esa parte, ¿verdad? Con la pregunta de por qué Pablo lo metían preso, por qué Pablo era encarcelado. ¿Verdad? Y era que a los dirigentes no les gustaba lo que Pablo predicaba. Y eso era algo también de que ellos no podían sustentar para condenarlo. Y por eso es que Pablo dice, y lo leímos ahí en el versículo 19, y Pablo dice, esto resultará, dijo, en mi liberación. Pablo estaba seguro. Oye, ahora, veamos, hoy en día, ¿cuántos laicos, cuántos hermanos nosotros nos damos cuenta? Bueno, y vamos a incluir también algunos pastores. Nos damos cuenta de que están siendo callados por el tipo de temas que ellos presentan.
por predicar la verdad presente, por predicar el mensaje de los tres ángeles. En menor escala, pero hay una persecución también, así como lo fue contra Pablo en sus días, por predicar la verdad presente. ¿Cuántos ministerios? Ministerios que son fuertes, ministerios personales, ministerios que tienen algunos ministros que son fuertes en la predicación del evangelio, del mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos ministerios de estos que predican con un escrito está no son tomados en cuenta por el simple hecho de que no bajan las normas o los principios, como muchos dirigentes de hoy en día sí lo están haciendo? Pero debemos tomar en cuenta que aún en las circunstancias, en todas las circunstancias que Pablo tuvo, él no paró, él no se detuvo en ningún momento para rebajar el mensaje de Dios. En el lugar que estaba, Pablo predicaba. Si leyéramos, si fuéramos a buscar la historia de Pablo y la leemos, nos daremos cuenta que cuando era llevado detenido para Roma, eh, Pablo se lo llevaron en barco, Pablo fue en barco, y en algunos lugares donde el barco tenía que hacer escala, allí Pablo aprovechaba para predicar de Jesús. Y sufrió durante el trayecto, sufrió bastante y estuvo a punto de naufragar. Él lo menciona, ¿verdad? Todo eso está en 2 Corintios 11. Ahí podemos leer todos los sufrimientos de Pablo. Em, Ese es el ejemplo que debemos de seguir hoy en día. Así sean muchos laicos apartados de los privilegios de sus iglesias por no rebajar las normas o los principios o por mantenerse fiel a un escrito está. Así deben seguir predicando el mensaje de los tres ángeles, en el lugar que estén. Así sea que ya no les permitan el púlpito para predicar en sus iglesias por no rebajar las normas y mantenerse fiel al escrito está. Así deben seguir predicando la verdad presente en el lugar que estén. Hoy existen muchas maneras para predicar. Antes Pablo lo que hacía era, cuando estaba preso, él lo que hacía era enviar cartas a las iglesias. Ahora, por medio de las redes sociales, podemos cumplir la misión también para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy no hay excusa para poder predicar la palabra de Dios, para que Jesús sea conocido. No hay excusa para hacerlo. Este que estamos utilizando es un medio también para predicar la palabra de Dios. Y el escritor de la cartilla en el último párrafo menciona algo muy cierto y que es muy importante también. Dice él, sin embargo, dice, paradójicamente, cuando más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. Qué tremendo esas palabras del escritor de la lección de la cartilla. Cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, dice, menos es amada y apreciada por algunos. ¿Y por qué sucede esto, queridos hermanos? El mismo escritor da la respuesta ahí en segunda de Timoteo, perdón, segunda Timoteo 3:12. Él dice, y también todos los que quieren, esto fue lo que Pablo también escribió a Timoteo. Estas fueron de las últimas cartas antes de morir Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, dice, persecución. Es decir, todos los que se consagran a vivir como Cristo ordena, no una vida fingida, ni un cristianismo a medias, ¿verdad? Todos los que quieren vivir como Cristo ordena deben esperar ser malinterpretados, deben esperar ser calumniados también
y sometidos a sufrimientos de toda clase. Y esto, hermanos, es dentro de la iglesia. No por los de fuera de la iglesia, es por los que están dentro de la iglesia. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Pero debemos estar seguros que el cristiano no sufre por su propia cuenta, sino sufre como representante de su maestro. El oprobio o todo lo malo que ya cayó sobre Jesús, ahora cae sobre el cristiano, porque el cristiano está siguiendo los pasos de su maestro, porque el cristiano auténtico está cumpliendo la voluntad de Jesucristo. Pero la gloria, que es la voluntad de Cristo, será sin duda sin duda alguna va a ser compartida en el día final por sus seguidores, ¿verdad? Esa gloria. Así el sufrimiento también es el mismo de Jesús. Y la gloria también, que es la voluntad de Cristo, también va a ser compartida al final, al día final, ¿verdad? Por cada uno de los cristianos. Tremendo. Finalmente, eh, aún pasemos estas persecuciones, estas calumnias y cualquier otra cosa que pueda suceder mala por mantenerse fiel a un escrito está, debemos sentir el mismo gozo que Pablo sentía a causa de su maestro. Ese gozo lo debemos de sentir nosotros. Serán pruebas duras, pero oiga bien, nada es comparado como las pruebas de los últimos días de la gran tribulación. Sabemos que viene un día de tribulación como no ha habido. Y lo que estamos sufriendo ahorita, a causa de un escrito está, no es nada, dice, comparado a esos días de la gran tribulación. El comentario bíblico adventista dice sobre esto: solo el que esté completamente persuadido de que es el más grande de los honores y la mayor de las bendiciones que se le permita sufrir por la causa de Cristo, perseverará en los días cuando se desencadene la furia de Satanás sin restricción alguna. Tiempo de angustia. Y por eso dice el comentario bíblico adventista: solo el que esté completamente persuadido de que ese es uno de los honores más grandes, sufrir por Cristo, ese es el que va a perseverar en los días finales, en los días difíciles. Y Elena de White sobre esto habla en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 537. El capítulo se titula La influencia cristiana en el hogar y en la iglesia. Testimonios para la Iglesia, página 537, tomo 5. Ella nos recomienda ahí, nos da consejos, nos dice lo siguiente: el alma verdaderamente convertida, dice, es calumniada y nos está motivando a seguir adelante con manteniéndonos firmes. El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto, y Cristo llega a ser dentro de esa alma una fuente de agua que salte para vida eterna. Sus palabras, sus intenciones, sus acciones podrán malinterpretarse y falsificarse, pero no le importa a esa alma, dice ella, porque tiene en juego mayores intereses. No toma en cuenta la comodidad presente. No tiene ambición de hacer alarde de nada. No busca la alabanza de los hombres. Esa alma convertida, dice ella, no busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está en los cielos y marcha siempre hacia adelante, con su mirada fija en Jesús. Hace el bien porque es bueno hacerlo y porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios, dice ella. Es bueno y humilde y se preocupa para que los demás sean felices. Ese es lo que dijimos al principio, el alma verdaderamente convertida, dice. Así comenzamos el texto y acá dice,
Esa alma es buena y es humilde porque se preocupa para que los demás sean felices. Nunca dice como lo dijo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nunca va a responder así, porque siempre va a estar preocupado por su prójimo, dice Elena de White. Y continúa diciendo, nunca dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sino que ama a su prójimo como a sí mismo. Su manera de ser nunca es brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios. Oiga, los que no creen en Dios dice que son bruscos y son dicta- dictatoriales, son como dictadores que ordenan, que mandan, pero porque ellos así les nace en su corazón. Entonces, termina diciendo, es un leal y valeroso soldado de la cruz de Cristo que sostiene en alto la palabra de vida. Según va aumentando su influencia, va desvaneciéndose el prejuicio contra él. Se reconoce su devoción y se respetan los principios bíblicos. Yo digo amén a estas palabras de Elena de White. Espero que tú también estés de acuerdo y espero también que tú, a pesar de cualquier situación en la que estés, sientas el gozo de poder predicar el mensaje verdadero. Que Dios te bendiga y gracias por estudiar acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.